¿Qué pasaría si te dijera que la paz que tanto has buscado siempre ha estado más cerca de lo que imaginas, pero oculta tras un velo de misterio? Que en las páginas de la Biblia, en las palabras de Jesús y en los secretos del reino de Dios, existe un conocimiento que muy pocos han comprendido y que podría transformar por completo tu vida. ¿Y si te dijera que hay un misterio espiritual que, una vez revelado, puede darte una paz inquebrantable en medio de cualquier tormenta? Que no importa cuán grande sea el caos que enfrentas, ni cuántas noches hayas pasado sin dormir, porque hay una clave escondida en la palabra de Dios que te permitirá descansar como nunca antes. La Biblia nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero ¿qué significa realmente? ¿Por qué hay personas que, a pesar de tenerlo todo, viven en angustia? ¿Y por qué otros, que lo han perdido todo, parecen vivir con una serenidad inquebrantable? En este video desvelaremos los misterios de la fe que te llevarán a la paz verdadera, una paz que no depende de las circunstancias, sino de una conexión profunda con Dios. Lo que aprenderás hoy podría ser la respuesta que llevas años buscando. Acompáñame hasta el final, porque en este video revelaremos cómo la fe puede ser la llave para una paz duradera. ¿Qué secretos escondidos en la Biblia pueden transformar tu manera de vivir? ¿Por qué algunos creyentes experimentan la paz de Dios y otros no? Y la enseñanza más importante de todas, una clave que, si la aplicas, puede desbloquear una bendición especial en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios: Señor, dame tu paz. Esta declaración es más que una frase, es un acto de fe. Al escribirla, estarás diciendo públicamente que crees en la paz que Dios quiere darte. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Ahora sí, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en los misterios de la fe y descubrir la paz que siempre has buscado. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la paz. Los reyes han construido imperios para asegurarla. Los filósofos han debatido sobre su esencia. Y las personas comunes han anhelado encontrarla en medio de sus luchas diarias. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde encontrar la verdadera paz? La Biblia nos ofrece una respuesta clara y poderosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Este versículo encierra un misterio profundo. Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no puede ser explicada con lógica humana. No es una paz que depende de las circunstancias, del dinero, de la salud o de las relaciones. Es una paz sobrenatural, un regalo divino que solo se experimenta a través de la fe en Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos recibir esta paz? Filipenses 4:6 nos da la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí encontramos un principio fundamental. La paz de Dios viene cuando entregamos nuestras preocupaciones en oración y aprendemos a confiar en Él. La paz que no depende de las circunstancias. Para comprender el poder de esta paz, observemos la vida del apóstol Pablo. Él escribió la carta a los filipenses mientras estaba en prisión, encadenado y bajo amenaza de muerte. Humanamente hablando, era un momento de desesperación, pero en vez de quejarse, él escribió sobre la alegría, la gratitud y la paz. ¿Cómo era posible que Pablo tuviera paz en medio de la cárcel?
porque su paz no dependía de su situación externa, sino de su relación con Dios. Jesús también nos dejó una enseñanza profunda sobre esto en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí Jesús hace una distinción clara entre la paz que Él ofrece y la paz que el mundo ofrece. La paz del mundo es frágil y temporal. Se basa en la ausencia de problemas. Depende de la estabilidad financiera, la salud y las relaciones. Se rompe fácilmente cuando algo sale mal. Pero la paz de Dios es diferente. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Permanece incluso en medio del sufrimiento. No depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en el Señor. Un ejemplo impactante: Jesús en la tormenta. Uno de los relatos más poderosos sobre la paz de Dios lo encontramos en Marcos 4:35-41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta se desató. El viento soplaba con furia. Las olas golpeaban la embarcación y los discípulos entraron en pánico, creyendo que iban a morir. Pero, en medio del caos, Jesús dormía en la parte trasera del barco. Los discípulos lo despertaron con desesperación, diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y en ese instante, la tormenta se calmó. Pero lo más impactante fue la pregunta que Jesús les hizo después: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Este pasaje revela algo asombroso. La paz de Jesús no dependía de la tormenta. Él sabía que su Padre tenía el control absoluto. Mientras los discípulos veían la tormenta y entraban en pánico, Jesús veía al Padre y descansaba en paz. Este es el secreto. Nuestra paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra fe en aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo recibir esta paz en nuestra vida? Muchas personas viven angustiadas, llenas de ansiedad y temor, porque han puesto su confianza en lo que es inestable: el dinero, la salud, las personas, las circunstancias. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera paz solo se encuentra cuando confiamos plenamente en Dios. Isaías 26:3 nos da una promesa maravillosa: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Este versículo nos revela 3 pasos para recibir la paz de Dios. 1. Mantener nuestra mente enfocada en Dios, no en los problemas, no en las circunstancias, sino en su poder y fidelidad. 2. Permanecer firmes en la fe. No dejar que el miedo nos haga dudar del amor y el cuidado de Dios. 3. Confiar en Él por completo. No a medias, no solo cuando todo va bien, sino en todo momento. Un secreto final: la gratitud abre la puerta a la paz. En Filipenses 4:6 vimos que Pablo nos dice que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Este es un principio espiritual poderoso. La gratitud abre la puerta a la paz. Cuando aprendemos a agradecer a Dios, incluso en medio de las dificultades, estamos demostrando que confiamos en Él. Y esa confianza nos llena de una paz sobrenatural. Piénsalo así: si hoy agradeces, en lugar de preocuparte, estás activando la paz de Dios en tu vida. Si decides confiar en que Él tiene el control, experimentarás la serenidad que solo Él puede dar. Si en lugar de quejarte por lo que falta, agradeces por lo que ya tienes, la ansiedad se irá y la paz reinará en tu corazón. Hoy
hemos descubierto que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. La fe es la llave que abre la puerta a esta paz sobrenatural. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Jesús nos mostró que la fe vence el miedo y nos da paz en cualquier tormenta. Mantener nuestra mente en Dios y ser agradecidos nos ayuda a experimentar esta paz. Ahora te pregunto, ¿quieres esta paz en tu vida? Si es así, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y recibo tu paz. Al escribirlo, estarás haciendo una declaración de fe y abriendo tu corazón para que Dios llene tu vida con su paz sobrenatural. Pero aún hay más. En el siguiente bloque descubriremos otro misterio de la fe que puede transformar tu vida por completo. No te lo pierdas. El poder de la fe en medio de la tempestad. La vida está llena de tempestades. A veces son problemas financieros, enfermedades, crisis familiares o momentos de incertidumbre que nos hacen sentir que el suelo se desmorona bajo nuestros pies. En esos momentos, muchos sienten miedo, desesperanza y angustia, preguntándose: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que pase por esto? Pero hay un misterio en la fe que pocos comprenden. Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre calma el corazón de quienes confían en Él. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 22, 33, leemos que los discípulos estaban en medio del mar y una fuerte tormenta los azotaba. Las olas eran violentas y el viento era aterrador. Pero en ese momento de desesperación, Jesús apareció caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron, se llenaron de miedo y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo algo que cambiaría la historia. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Pedro, lleno de fe, hizo algo increíble. Dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús respondió con una sola palabra: ven. En ese instante, Pedro hizo lo imposible. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Su fe lo sostuvo, pero de repente miró el viento y las olas, y el miedo se apoderó de él. En el momento en que dejó de mirar a Jesús y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó Pedro, y en ese mismo instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Aquí encontramos una de las lecciones más profundas sobre la fe y la paz en la vida del creyente. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Cuando desvió su mirada hacia la tormenta, el miedo lo hizo caer. Jesús no permitió que se hundiera, sino que lo sostuvo con su mano. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Comenzamos con fe, confiando en Dios, pero cuando las circunstancias se vuelven difíciles, miramos el problema en lugar de mirar a Jesús y nuestra paz desaparece. La clave para permanecer en paz Jesús nos enseñó en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración es asombrosa. Jesús no nos promete una vida sin problemas, sino una paz inquebrantable en medio de cualquier tormenta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? 1. No mires la tormenta, mira a Jesús. Si te enfocas en los problemas, el miedo te hundirá. Pero si mantienes tu fe en Cristo, experimentarás su paz sobrenatural. 2. Recuerda que no estás solo. Jesús estuvo con Pedro en la tormenta y está contigo en cada lucha que enfrentas. 3.
aférrate a su mano. Cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, Jesús no dudó en rescatarlo. Dios nunca te dejará hundir si clamas a Él. Un secreto espiritual. La fe activa la paz de Dios. Isaías 41:10 nos da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí encontramos un principio que pocos comprenden. El temor y la paz no pueden coexistir. Si eliges la fe, el miedo desaparece. Si eliges el miedo, la fe se debilita. Por eso, el enemigo siempre intentará llenarnos de dudas, haciéndonos pensar que Dios nos ha abandonado o que nuestra situación no tiene salida. Pero la verdad es que, cuando elegimos confiar en Dios, su paz llena nuestro corazón, sin importar la tormenta que enfrentemos. Un testimonio que impacta. Hay una historia de un misionero que fue capturado por rebeldes en un país hostil al Evangelio. Lo ataron, lo golpearon y lo llevaron a un lugar apartado para ejecutarlo. Él sabía que humanamente no había escapatoria, pero en lugar de entrar en pánico, comenzó a cantar himnos de alabanza a Dios. Uno de los soldados, sorprendido, le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? El misionero respondió, porque mi vida está en manos de Dios, no en las tuyas. Si vivo, viviré para Cristo, y si muero, iré con Él. No tengo nada que temer. Aquella respuesta impactó tanto al soldado que decidió liberar al misionero. Su fe inquebrantable le salvó la vida. Este es el misterio de la fe. Cuando confías plenamente en Dios, el miedo desaparece y su paz gobierna tu corazón. Conclusión de este bloque. Hoy hemos aprendido que la fe es la llave para experimentar la paz de Dios, incluso en medio de las tormentas más feroces. Pedro caminó sobre las aguas porque confió en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró la tormenta en lugar de mirar a Cristo. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. El miedo desaparece cuando elegimos confiar en el Señor. Ahora te pregunto, ¿en qué estás enfocando tu mirada? Si hoy decides poner tus ojos en Jesús y confiar en Él, escribe en los comentarios, Señor, pongo mi confianza en ti. Al hacerlo, estarás declarando que eliges la fe sobre el miedo y que crees en la paz que Dios ha prometido para tu vida. Pero aún hay más. En el siguiente bloque, descubriremos un principio espiritual oculto en la Biblia que pocos conocen y que puede transformar tu vida por completo. El secreto de la confianza absoluta en Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado que aquellos que confían plenamente en Él experimentan una paz que desafía la lógica humana. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿Es simplemente creer que Él existe o hay algo más profundo en esta confianza? Proverbios 3, 5, 6 nos da una clave esencial. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí encontramos un principio que pocos practican. Dios no nos llama a entender todo lo que sucede en nuestra vida, sino a confiar en Él sin reservas. La razón por la que muchas personas viven ansiosas y preocupadas es porque intentan controlar cada detalle de su vida. Buscan seguridad en el dinero, en sus habilidades o en la aprobación de otros. Pero cuando algo falla, su paz desaparece. Sin embargo, Dios nos dice que su paz viene cuando dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y aprendemos a descansar en su voluntad. Ejemplo bíblico: Abraham y el misterio de la confianza en Dios. Abraham es un ejemplo supremo de lo que significa confiar en Dios sin reservas. En Génesis 12, Dios le hizo una promesa increíble.
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. Abraham tenía dos opciones: quedarse en su zona de confort, en su tierra natal, donde todo era seguro y predecible, o confiar en la promesa de Dios y salir sin saber exactamente a dónde iba. Él eligió confiar, y esa confianza lo llevó a convertirse en el padre de la fe, el hombre a través del cual Dios bendijo a toda la humanidad. Pero el momento más impactante de la fe de Abraham vino cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en Génesis 22. Isaac era el cumplimiento de la promesa divina, pero Dios le pidió que lo entregara. Humanamente, esto no tenía sentido. Sin embargo, Abraham no dudó. Subió al monte Moría con su hijo, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios intervino. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 12. Dios probó la fe de Abraham, y al confiar plenamente, recibió la mayor bendición de su vida. La confianza en Dios libera la paz en tu vida. Cuando confiamos en Dios como lo hizo Abraham, recibimos una paz inquebrantable porque sabemos que Dios nunca nos fallará. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda algo crucial. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí encontramos un principio clave. No siempre entenderemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero siempre podemos confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Cuando comprendemos esto, la ansiedad desaparece, porque sabemos que Dios está obrando en cada situación, incluso cuando no lo vemos. Un secreto espiritual: la adoración activa la confianza. En la Biblia vemos que los momentos de mayor prueba fueron también los momentos en los que la adoración liberó el poder de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos 16, 25, 26, encontramos que, a pesar de estar encadenados y golpeados, no se quejaron ni dudaron de Dios, sino que comenzaron a cantar y alabar al Señor. Y entonces ocurrió un milagro. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Cuando confiamos en Dios y lo adoramos en medio de la prueba, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. La adoración libera la presencia de Dios en nuestra vida. La adoración destruye el miedo y nos llena de paz. La adoración nos recuerda que Dios tiene el control, incluso en la tormenta. ¿Cómo aplicar esta verdad en nuestra vida? Si queremos experimentar la paz de Dios, debemos aprender a confiar en Él sin reservas. 1. Deja de depender de tu propia sabiduría. Dios ve lo que tú no ves y sabe lo que tú no sabes. Confía en que sus planes son mejores que los tuyos. 2. Entrega tus preocupaciones en oración. Filipenses 4:6 nos enseña que la paz viene cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración. 3. Aprende a adorar en medio de la prueba. Como Pablo y Silas, levanta alabanzas incluso cuando no entiendas lo que está pasando. 4. Recuerda que Dios nunca falla. Aunque no veas la respuesta de inmediato, Dios está obrando en tu favor. Dios te está llamando hoy a soltar tus preocupaciones y confiar plenamente en Él. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino en la sabiduría del Señor. Si decides hoy confiar en Dios con todo tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, en ti confío.
Al hacerlo, estarás declarando que renuncias a la ansiedad y recibes la paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente bloque, exploraremos un principio espiritual que puede abrir las puertas a una bendición inesperada en tu vida. El poder del descanso en Dios, la paz de quienes esperan en Él. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y la incertidumbre son parte del día a día, aprender a descansar en Dios se ha convertido en un misterio que pocos logran comprender. Muchos oran, leen la Biblia y asisten a la iglesia, pero siguen viviendo con angustia en el corazón, como si todo dependiera de su esfuerzo. Pero hay un principio divino que puede cambiarlo todo. La verdadera paz no viene del trabajo incansable, sino del descanso en la voluntad de Dios. Jesús lo expresó con una de las promesas más hermosas de las Escrituras: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Aquí encontramos una clave espiritual. El descanso no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Jesús no solo nos llama a descansar de las preocupaciones diarias, sino a confiar plenamente en que Él tiene el control de nuestra vida. El error de querer controlarlo. Todo uno de los mayores enemigos de la paz es la necesidad de control. Queremos asegurarnos de que todo salga como lo planeamos. Queremos resolver cada problema con nuestras fuerzas. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, nos llenamos de angustia. Pero la Biblia nos enseña que la paz viene cuando soltamos el control y permitimos que Dios obre. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Marta y María en Lucas 10:38-42. Jesús llegó a la casa de estas dos hermanas, y mientras María se sentó a los pies del Maestro para escuchar sus palabras, Marta estaba afanada y preocupada, ocupándose de todos los quehaceres. Finalmente, Marta se quejó ante Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Pero Jesús le respondió con una enseñanza profunda: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:41-42. ¿Qué hizo María? Eligió el descanso en Dios en lugar del afán. Mientras Marta estaba preocupada por servir, María estaba enfocada en escuchar. Mientras Marta se desgastaba con los detalles, María estaba recibiendo alimento espiritual. Mientras Marta buscaba controlar la situación, María estaba descansando en la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces vivimos como Marta? Nos preocupamos por tantas cosas. Tratamos de resolverlo todo por nuestra cuenta y en el proceso perdemos la paz que Dios nos quiere dar. El descanso en Dios es una decisión de fe. El salmista David entendió este principio cuando escribió: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Salmo 4:8. David no escribió este salmo en un momento de tranquilidad. Lo escribió cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, cuando su vida corría peligro. Sin embargo, en lugar de vivir con temor, decidió confiar en Dios y descansar en su cuidado. Este es el misterio de la fe. Descansar en Dios es un acto de confianza total en que Él está obrando, aun cuando no entendemos cómo. El poder del Shabbat, un modelo divino de descanso. Desde el inicio de la creación, Dios estableció un principio sagrado de descanso, el Shabbat, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Dios no descansó porque estaba cansado. Descansó para establecer un principio eterno. El descanso
es un acto de fe. Cuando pausamos nuestras preocupaciones y confiamos en Dios, estamos demostrando que creemos que Él proveerá. El descanso es una expresión de confianza. Si seguimos afanados, estamos diciendo en el fondo que creemos que todo depende de nosotros. Pero si descansamos en Dios, mostramos que dependemos de Él. El descanso nos renueva espiritualmente. Cuando apartamos tiempo para buscar la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se llena y nuestra mente encuentra paz. Un misterio en la multiplicación del pan y los peces. En Marcos 6:30-44, Jesús hizo uno de los milagros más asombrosos. Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Pero antes de realizar el milagro, hizo algo que muchos pasan por alto. Entonces mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Marcos 6:39. Antes de recibir el milagro, las personas tuvieron que sentarse y descansar. Este es un principio espiritual poderoso. Dios multiplica cuando aprendemos a descansar en Él. No fue cuando la gente estaba de pie y preocupada que el milagro ocurrió. Fue cuando se recostaron en la hierba, confiando en que Jesús proveería. El milagro llegó cuando dejaron de esforzarse y esperaron en el Señor. ¿No es esto lo que muchas veces nos falta? Queremos ver el milagro, pero seguimos inquietos, tratando de resolverlo todo con nuestras fuerzas. Pero Dios nos llama a sentarnos y confiar en Él. ¿Cómo aplicar este principio a nuestra vida? Si realmente queremos experimentar la paz de Dios, debemos aprender a descansar en Él. 1. Deja de afanarte como Marta y aprende a sentarte a los pies de Jesús como María. La paz se encuentra en su presencia. 2. Toma la decisión de confiar en Dios y no en tus propias fuerzas. No intentes controlar todo. Dios tiene un plan y su tiempo es perfecto. 3. Aparta momentos de descanso en Dios. No vivas corriendo de un lado a otro. Dedica tiempo para orar, meditar en su palabra y fortalecer tu espíritu. 4. Antes de recibir un milagro, aprende a descansar en Dios. Como en la multiplicación de los panes, el milagro llega cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y confiamos plenamente en el Señor. Dios te está llamando hoy a soltar tus cargas y aprender a descansar en su paz. Si decides confiar en Dios y descansar en su presencia, escribe en los comentarios: Señor, descanso en ti. Este acto de fe demostrará que eliges confiar en Él y recibir su paz sobrenatural. Pero aún hay más. En el siguiente bloque, descubriremos un misterio poco conocido sobre el poder de la gratitud y cómo puede desbloquear bendiciones en tu vida. El misterio de la gratitud, la clave para una paz inquebrantable. Vivimos en un mundo donde la queja se ha convertido en un hábito cotidiano. Muchas personas pasan sus días lamentándose por lo que no tienen, por lo que les falta, por lo que salió mal. Sin embargo, hay un misterio espiritual que pocos comprenden. La gratitud no solo transforma nuestra actitud, sino que abre la puerta a la paz y a la bendición de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos revela un principio poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos un secreto que muchos ignoran. La paz de Dios no viene solo cuando oramos, sino cuando oramos con gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es una declaración de fe. Cuando agradecemos, estamos reconociendo que Dios ya está obrando, aunque aún no veamos la respuesta. El poder de la gratitud en medio de la prueba.
En la Biblia encontramos un ejemplo increíble del poder de la gratitud en la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. 10 hombres enfermos se acercaron a Jesús clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dio una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Mientras iban en camino, fueron sanados. Pero algo sorprendente sucedió. Solo uno de los 10 regresó para dar gracias. Los otros 9 simplemente siguieron su camino. Entonces Jesús hizo una pregunta poderosa. No, ¿son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17, 17. Y luego le dijo al único que regresó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 19. Aquí encontramos una diferencia clave. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo el que agradeció recibió salvación espiritual. Este pasaje nos enseña algo profundo. Muchos reciben bendiciones de Dios, pero pocos regresan a agradecer. La gratitud no solo abre la puerta a los milagros, sino que también nos mantiene en la presencia de Dios. No es lo mismo recibir una bendición que vivir en la plenitud de su paz. Quien agradece demuestra que reconoce a Dios como su fuente de provisión. Un ejemplo impactante: Jesús y la multiplicación. Uno de los momentos más asombrosos en la vida de Jesús ocurrió cuando alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero antes del milagro, Jesús hizo algo clave, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Mateo 14, 19. Jesús no se quejó de la escasez, no dudó, no se preocupó. En lugar de eso, dio gracias. No había suficiente pan, pero Él agradeció. No parecía haber una solución, pero Él agradeció. Aún no se había producido el milagro, pero Él agradeció. Y después de la gratitud, la multiplicación ocurrió. Este es un principio poderoso. La gratitud precede a los milagros. Cuando agradecemos, estamos demostrando que confiamos en Dios. Cuando agradecemos, abrimos la puerta a la provisión divina. Cuando agradecemos, nuestra fe activa el poder de Dios. La gratitud como un arma espiritual. La Biblia nos enseña que la gratitud no es solo una actitud positiva, sino una poderosa arma espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:18 encontramos un mandamiento directo de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias solo cuando todo va bien. No dice dad gracias cuando tengas lo que quieres. Dice dad gracias en todo. Esto significa que aún en medio de la prueba, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, debemos mantener un corazón agradecido. Pablo y Silas. El poder de la gratitud en la cárcel. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas estaban en prisión encadenados y golpeados. Humanamente hablando, no había razón para estar agradecidos, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar y alabar a Dios. Y entonces sucedió un milagro. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. La gratitud de Pablo y Silas desató el poder de Dios y rompió las cadenas. Este es un principio que muchos desconocen. Cuando agradeces en medio de la prueba, algo se libera en el mundo espiritual. La gratitud rompe cadenas. La gratitud abre puertas. La gratitud libera el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo activar el poder de la gratitud en nuestra vida? Si realmente queremos experimentar la paz de Dios y ver su mano obrando en nuestra vida, debemos aprender a practicar la gratitud constantemente. 1. Agradece a Dios todos los días, incluso por lo pequeño. No esperes hasta que todo esté perfecto para dar gracias.
2. Agradece aún en medio de las pruebas. Recuerda que la gratitud en la dificultad activa la paz de Dios. 3. Antes de ver el milagro, comienza a agradecer. Jesús agradeció antes de la multiplicación. Cuando agradeces antes de recibir, estás demostrando verdadera fe. 4. No solo pidas, también agradece. Muchas personas oran solo para pedir cosas, pero olvidan agradecer por lo que ya tienen. 5. Declara en voz alta tu gratitud. Cuando expresamos verbalmente nuestro agradecimiento, fortalecemos nuestra fe y vencemos el miedo y la ansiedad. Un acto de fe declara gratitud. Hoy Dios te está llamando a vivir con un corazón agradecido. La gratitud abrirá puertas, traerá paz a tu vida y te acercará más a su presencia. Si decides hoy vivir en gratitud, escribe en los comentarios: Señor, gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. Esta declaración de fe no solo demostrará tu confianza en Dios, sino que también activará su paz en tu vida. Pero aún hay más. En el siguiente bloque exploraremos un principio divino que muchos desconocen y que puede transformar tu vida espiritual por completo. El misterio de la obediencia, la clave para una paz duradera. Muchas personas buscan la paz, oran por ella, la anhelan con todo su corazón, pero nunca logran experimentarla completamente. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que pocos comprenden. La paz de Dios está directamente conectada con la obediencia a su voluntad. Isaías 48:18 revela un secreto que muchos ignoran. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz hubiera sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Aquí vemos una verdad profunda. La paz de Dios fluye en aquellos que caminan en obediencia a su palabra. El peligro de la desobediencia y la falta de paz. Desde el principio de la humanidad, la desobediencia ha traído caos, miedo y separación de Dios. En el Edén, Adán y Eva vivían en paz, sin temor ni preocupaciones. Pero cuando decidieron desobedecer a Dios, la paz desapareció. Antes del pecado caminaban en comunión con Dios. Después del pecado se escondieron con vergüenza y miedo. Esto nos enseña algo fundamental. La desobediencia siempre trae inquietud al corazón. Jesús lo explicó claramente en Juan 14:23-27. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí vemos una conexión directa. Guardar su palabra nos acerca a Dios. Cuando estamos cerca de Dios, experimentamos su paz. La paz de Dios no es como la del mundo. Es inquebrantable y eterna. El ejemplo de Jonás, la intranquilidad, de la desobediencia. Uno de los relatos más impactantes sobre la falta de paz debido a la desobediencia es la historia de Jonás. Dios le dio una orden clara: ve a Nínive y predica contra su maldad. Jonás 1:2. Pero Jonás decidió huir en dirección contraria. En lugar de obedecer, tomó un barco rumbo a Tarsis. ¿Y qué ocurrió? Se desató una gran tormenta. Los marineros estaban aterrados. Jonás, en lugar de estar en paz, estaba escondido en el fondo del barco. La tormenta era una señal de que Jonás no estaba en la voluntad de Dios. Cuando alguien vive en desobediencia, su alma no tiene paz. Puede intentar huir, puede tratar de justificar sus acciones, pero el corazón no descansa cuando está fuera de la voluntad de Dios. Jesús, el perfecto ejemplo de obediencia y paz. En contraste con Jonás, encontramos a Jesús, quien vivió en completa obediencia al Padre y por eso tenía una paz inquebrantable. En el huerto de Getsemaní, cuando enfrentaba el momento más difícil de su vida, Jesús hizo una oración que refleja el secreto de la verdadera paz.
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía que la cruz sería dolorosa, sabía que sería traicionado, golpeado y crucificado. Pero, en lugar de resistirse, se rindió completamente a la voluntad de Dios. Y como resultado, experimentó una paz que le permitió enfrentar la cruz con valentía. Este es el misterio de la obediencia. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, Él nos da una paz que trasciende cualquier circunstancia. La recompensa de los que caminan en obediencia, Salmo 119, 165, dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los que aman la palabra de Dios viven en paz. No tropiezan, porque están guiados por su luz. No hay ansiedad ni temor cuando el corazón está alineado con su voluntad. Un ejemplo poderoso de esto es el rey Josafat. En 2 Crónicas 20, él enfrentaba una gran batalla contra un ejército poderoso. Humanamente parecía imposible vencer. Pero en lugar de confiar en su propia estrategia, buscó la dirección de Dios y obedeció su voz. Dios le dio una instrucción extraña: no pelearéis vosotros en esta batalla. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. 2 Crónicas 20:17. Josafat y su pueblo obedecieron y en lugar de luchar, comenzaron a alabar a Dios. Entonces ocurrió un milagro. Dios mismo confundió al enemigo y les dio la victoria sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. Este relato nos enseña un principio clave. Cuando obedecemos a Dios, Él pelea nuestras batallas y nos da paz. ¿Cómo aplicar este principio a nuestra vida? Si realmente queremos experimentar la paz de Dios, debemos aprender a vivir en obediencia. 1. Evalúa tu vida y pregúntate: ¿estoy obedeciendo la voluntad de Dios? A veces, la falta de paz es una señal de que estamos fuera del propósito de Dios. 2. No ignores la voz del Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de situaciones o de una impresión en nuestro corazón. Escucha y obedece. 3. Entrega a Dios aquellas áreas en las que te cuesta obedecer. No luches con tus propias fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a someter tu voluntad a la suya. 4. Confía en que sus planes son mejores que los tuyos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero la verdadera paz llega cuando dejamos que Dios tome el control. 5. Recuerda que la obediencia trae bendición. La paz y la protección de Dios están sobre aquellos que siguen sus caminos. Dios te está llamando hoy a rendirte completamente a su voluntad y experimentar la paz que solo la obediencia puede traer. Si hoy decides caminar en obediencia y confiar en Dios, escribe en los comentarios: Señor, me rindo a tu voluntad. Este acto de fe demostrará que eliges confiar en su plan y recibir la paz sobrenatural que Él ha prometido. El misterio de la confianza. Cuando dejas todo en las manos de Dios. Uno de los mayores obstáculos para experimentar la paz de Dios es la incertidumbre. Las preocupaciones por el futuro, el temor al fracaso y la ansiedad por lo que no podemos controlar son cargas que roban nuestra tranquilidad. Pero hay un principio divino que pocos han comprendido. La paz verdadera solo llega cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos da una clave esencial para vivir sin ansiedad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí encontramos 3 principios espirituales. No depender de nuestra lógica humana. Muchas veces queremos entender todo antes de confiar,
pero Dios nos llama a descansar en Él, aun cuando no comprendemos su plan. Reconocer a Dios en todo, no solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Creer que Él dirigirá nuestros pasos. No necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos confiar en que Dios ya ha preparado el camino. Ejemplo bíblico: Moisés y la confianza en Dios. Moisés es uno de los mayores ejemplos de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando el camino parece imposible. Cuando el pueblo de Israel huyó de Egipto, llegaron al Mar Rojo y se encontraron atrapados entre el agua y el ejército de Faraón que los perseguía. Humanamente, no había escapatoria. El pueblo entró en pánico y se quejó con Moisés: ¿por qué nos has traído a morir en el desierto? Éxodo 14:11. Pero Moisés respondió con fe: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Entonces Dios hizo lo imposible, abrió el mar y permitió que el pueblo pasara en seco. Aquí vemos un principio poderoso. Dios no nos pide que entendamos cómo obrará, solo nos pide que confiemos en Él. El pueblo de Israel vio un problema, pero Moisés vio una oportunidad para Dios mostrar su poder. Los israelitas se enfocaron en el enemigo, pero Moisés se enfocó en la promesa de Dios. El miedo paraliza, pero la fe activa el milagro. Este es el misterio de la confianza. Cuando dejamos de mirar la dificultad y comenzamos a mirar a Dios, la paz inunda nuestro corazón. La confianza que Jesús nos enseñó. Jesús vivió cada día de su vida en total confianza en el Padre. Nunca se preocupó, nunca dudó, nunca se desesperó. En Mateo 6:25-34, Jesús nos da una enseñanza que revela el secreto de vivir sin ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego, Jesús nos da un ejemplo hermoso. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús nos enseña algo fundamental. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Si Dios viste los lirios del campo, ¿cómo no proveerá para sus hijos? La preocupación no resuelve nada. La confianza en Dios lo cambia todo. La confianza que desata milagros. Uno de los relatos más impactantes de confianza en Dios es el de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17:8-16, Dios envió al profeta Elías a una mujer que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando Elías llegó, le pidió comida, pero la mujer respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija». Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le dio una instrucción profética: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». La viuda tuvo que decidir entre aferrarse a lo poco que tenía o confiar en Dios. Ella obedeció, y el resultado fue milagroso. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este relato nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él provee más allá de lo que podemos imaginar. La viuda tenía miedo de quedarse sin comida, pero Dios tenía un plan para sustentarla. Su confianza en Dios desbloqueó una provisión sobrenatural. Cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios, Él lo multiplica. ¿Cómo? Activar la confianza en Dios en nuestra vida. Si realmente queremos experimentar la paz de Dios, debemos aprender a confiar en Él en todo momento.
Uno deja de preocuparte por el futuro. Jesús dijo, basta a cada día su propio afán. Mateo 6:34. Vive cada día con la certeza de que Dios tiene el control. 2. Entrega tus cargas en oración. Filipenses 4:6 nos dice que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias, creyendo que Dios ya está obrando. 3. Cambia tu enfoque. En lugar de mirar los problemas, mira las promesas de Dios. 4. Recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Si Él te ha sustentado antes, lo hará otra vez. 5. Declara con tu boca que confías en Él. Las palabras tienen poder. Cada día, di en voz alta, Señor, confío en ti. Dios te está llamando hoy a soltar el miedo, la ansiedad y la preocupación. Él quiere que confíes plenamente en su plan y que descanses en su paz. Si decides hoy entregar tus preocupaciones a Dios y confiar en Él, escribe en los comentarios, Señor, pongo mi confianza en ti. Este acto de fe demostrará que eliges vivir en la paz que solo Dios puede dar. El misterio de la presencia de Dios, la fuente suprema de paz. Hay un secreto espiritual que transforma la vida de aquellos que lo descubren. La verdadera paz no se encuentra en circunstancias favorables, en riquezas ni en logros personales. La paz genuina solo se encuentra en la presencia de Dios. Desde el principio de la creación, la humanidad fue diseñada para vivir en comunión con Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva experimentaban una paz perfecta porque vivían en la presencia del Señor. No había miedo, angustia ni ansiedad. Todo cambió cuando el pecado los separó de esa presencia y desde entonces la humanidad ha buscado recuperar esa paz perdida. La promesa de la presencia de Dios. Uno de los pasajes más impactantes de la Biblia es el momento en que Moisés intercede por el pueblo de Israel en Éxodo 33. Dios había dicho que enviaría un ángel para guiarlos a la tierra prometida, pero Moisés no se conformó con eso y le hizo una petición audaz al Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés entendió una verdad que muchos pasan por alto. No importa cuán buena sea la tierra prometida, si la presencia de Dios no está allí, no vale la pena. No se trata de bendiciones, sino del Dios de las bendiciones. No se trata de éxito, sino de la cercanía con aquel que lo sostiene todo. No se trata de comodidad, sino de habitar bajo la sombra del Altísimo. Entonces Dios le respondió con una promesa maravillosa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Aquí encontramos la clave de la paz. El descanso no viene de tener menos problemas, sino de estar en la presencia de Dios. Ejemplo bíblico: David y la paz que habita en la presencia de Dios. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque priorizó la presencia del Señor sobre todas las cosas. En el Salmo 23 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre la paz que viene de habitar en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1-2. David no escribió esto en un palacio de oro, sino en medio de adversidades y persecuciones. Su paz no venía de sus circunstancias, sino de su intimidad con Dios. Cuando habitamos en la presencia de Dios, tenemos provisión. Nada me faltará. Cuando habitamos en su presencia, encontramos descanso. Me hará descansar. Cuando habitamos en su presencia, nuestra alma se refresca. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Este es el misterio que muchos no han descubierto. No necesitas un cambio en tus circunstancias para tener paz. Necesitas un encuentro con la presencia de Dios. La clave para habitar en su presencia. Muchos creen en Dios,
pero pocos experimentan su presencia de manera constante. ¿Cómo podemos habitar en Él? 1. A través de la oración constante. Jesús nos enseñó que debemos habitar en su presencia cada día. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. No se trata de orar solo cuando tenemos problemas, sino de desarrollar una relación profunda con Dios. 2. Por medio de la adoración. Salmo 22:3 dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos a Dios, su presencia se manifiesta y su paz nos inunda. 3. A través de la meditación en su palabra. Salmo 1, 2, 3 nos dice que aquel que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol así nunca se seca ni se derrumba ante la tormenta. 4. Por la obediencia a su voluntad. Juan 14:23 nos dice: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dios habita con aquellos que obedecen su palabra, un secreto espiritual, la paz en medio del fuego. En Daniel 3 encontramos la historia de 3 jóvenes que se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Como castigo, fueron arrojados al horno de fuego, pero algo asombroso sucedió. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, y he aquí 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Daniel 3:23-25. ¿Quién era el cuarto hombre en el fuego? Era la presencia de Dios misma que estaba con ellos. Este relato nos enseña algo profundo. No siempre Dios nos libra del fuego, pero sí promete estar con nosotros en medio de él. Los que habitan en su presencia pueden atravesar cualquier prueba sin ser consumidos. Cuando Dios está contigo, el fuego de la prueba no te destruye, te purifica y te fortalece. ¿Cómo podemos vivir en paz en medio de la tormenta? Si quieres experimentar la paz sobrenatural de Dios, necesitas hacer de su presencia tu lugar de refugio. 1. Dedica tiempo diario en oración y adoración. No te acerques a Dios solo cuando lo necesitas. Habita en su presencia constantemente. 2. No busques solo bendiciones, busca su rostro. Moisés no se conformó con la tierra prometida, sino que pidió la presencia de Dios. 3. Recuerda que Dios está contigo en cada prueba. No importa cuán grande sea el fuego que enfrentas, Él está contigo y no te dejará solo. 4. Confía en que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en tu vida. Dios te está llamando hoy a un nivel más profundo de intimidad con Él. Él quiere ser tu refugio, tu paz y tu descanso. Si decides hoy hacer de la presencia de Dios tu lugar de paz, escribe en los comentarios: Señor, habitaré en tu presencia. Este acto de fe demostrará que eliges confiar en Él y vivir en la paz que solo su presencia puede dar. Pero aún hay más. En el siguiente bloque descubriremos cómo la fe activa la paz de Dios en nuestra vida de manera práctica. El misterio de la fe, la llave que abre la paz de Dios. Hemos explorado los secretos más profundos de la paz de Dios: la confianza, la obediencia, el descanso en su presencia, la gratitud y la entrega total a su voluntad. Pero todo esto se sostiene en un solo fundamento: la fe. La fe no es simplemente creer en Dios, sino confiar en Él con todo el corazón. Es caminar sin ver, es obedecer sin entender, es descansar sin preocuparse. Hebreos 11:1 nos da la mejor definición de fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener certeza de que Dios está obrando.
aunque no lo veamos. Fe es confiar en que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Fe es descansar en la promesa, aunque aún no haya llegado la respuesta. La falta de paz viene cuando nuestra fe se debilita. Cuando dudamos, la ansiedad toma el control. Cuando desconfiamos, el miedo nos invade, pero Dios nos llama hoy a fortalecer nuestra fe y vivir en la paz que solo Él puede dar. La fe de los héroes bíblicos que hallaron paz en Dios, la Biblia, está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos imposibles, pero su fe los sostuvo en perfecta paz. Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa, pero nunca perdió la fe. Por eso es llamado el Padre de la Fe. Romanos 4, 20, 21. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero durmió en paz porque sabía que Dios estaba con él. No tenía miedo porque su confianza estaba en el Señor. Daniel 6:22. Job perdió todo, pero dijo: yo sé que mi Redentor vive. Su fe le permitió atravesar la prueba y ver la restauración de Dios. Job 19:25. La mujer del flujo de sangre creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sanada, y su fe la hizo libre. Marcos 5:34. Estos héroes de la fe no vivieron una vida sin problemas, pero vivieron una vida sin miedo, porque su paz venía de Dios. La decisión que cambia tu vida. Hoy, Dios te hace una invitación. ¿Vivirás por fe o vivirás por miedo? ¿Seguirás cargando la ansiedad o la entregarás en manos de Dios? ¿Seguirás preocupándote por el mañana o confiarás en que Dios ya tiene el control? ¿Seguirás buscando la paz en las cosas del mundo o la buscarás en la presencia del Señor? Mateo 11:28 es una promesa viva para ti hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy Dios te dice: déjame ser tu paz, entrégame tu ansiedad, tu miedo y tu cansancio. Yo te sostendré. Si estás listo para confiar en Dios y vivir en su paz, escribe en los comentarios: Señor, mi fe está en ti. Este acto de fe marcará un antes y un después en tu vida. Es el momento de soltar la carga y abrazar la paz que Dios tiene para ti. Un último mensaje para ti. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Tú no llegaste a este video por casualidad. Dios quería hablarte. Él conoce tu corazón, conoce tu lucha, conoce tu necesidad, y hoy te ha dado las respuestas que necesitabas. Si este mensaje tocó tu corazón, demuestra tu fe con acciones. Escribe en los comentarios: Señor, mi fe está en ti. Dale me gusta a este video. No es solo un botón, es un acto de fe para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Compártelo. No guardes esta palabra solo para ti. Alguien más necesita escuchar esto hoy. Suscríbete al canal. Este es un espacio donde Dios sigue hablando, guiando y fortaleciendo a sus hijos. No te pierdas lo que viene. Ahora, quédate en un momento de silencio. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. Respira profundo, cierra los ojos y di en voz baja: Señor, en ti confío. Gracias por acompañarme en esta jornada. Nos vemos en el próximo mensaje de Dios para tu vida. Dios te bendiga.